Acción. Buenas noches, seguidores del podcast Sobre el Diván. Aquí estamos, Jonah Cabrera y Emérita Fuenmayor, para el episodio de los mecanismos de defensa del yo. Así es mismo, ¿eh? Decidimos hablar de los mecanismos de defensa porque es algo que tenemos todos los seres humanos día a día y bueno, tenemos que lidiar con ellos, tenemos que reconocerlo para poder tener Conocimiento. un conocimiento y bueno, y también mejorar en nuestra salud mental. Pero también porque una amiga nos sugirió que habláramos de esos prejuicios, esos mapas mentales, esos bloqueos que nos impiden llegar a nuestra verdad, es decir, en la terapia o en el bloqueo para conseguir una cura verbal. Es decir, el miedo que producen los psicólogos, los terapeutas. Las barreras que tenemos para analizarnos, recurrimos. Para sincerarnos con nosotros mismos, en una palabra. Claro, porque a veces nosotros, y me incluyo, muchas veces me ha pasado, que tenemos esa resistencia a hablar de nuestros problemas, pensando que no nos van a entender o de nada va a solucionar, pero sí soluciona muchas cosas, o ¿no? Simplemente, ¿para qué se lo voy a contar a un extraño? ¿Y por qué voy a pagarle a un extraño? Y puedes ir cargando a tu compañero o a tu amiga o ¿cómo se llama? O sufrir una depresión o tener ataques de pánico, ser agresivo, tener adicciones, la infinidad de mecanismos de defensa. Bueno, ya en lo patológico, cuando ya los mecanismos de defensa son demasiado y ya la situación... Cuando ya no tienen efecto, ya los no, mecanismos de exacto. defensa, ya no tienen efecto los mecanismos de defensa, entonces ya emergencia, entonces alguien piadoso te lleva, te empuja y te sienta en el consultorio. Claro, y reconocerlos, como dije, te va a ayudar a sanarte, pero sobre todo sanar tu entorno, porque estos mecanismos de defensa sí nos pueden destruir o nos pueden dañar nuestro crecimiento de vida, pero también a los que nos están rodeando, ¿no? Hay ciertos mecanismos que no tanto nos perjudican a nosotros mismos, les perjudican más a los demás. No, perjudican al todo, y a su entorno. Al todo. Pero sí, de todas maneras, toda experiencia es una gran lección, es un gran aprendizaje. Y bueno, de ello también aprendemos a saber cuándo acudir y pedir ayuda, por ejemplo. Sí. A mí me faltó decir en la presentación que ella es Emérita Fuenmayor y Jonah Cabrera, y estamos en Sobre el Diván a las 8 de la noche, hora París, que es en este momento, y a las 2 de la tarde, Latinoamérica y Estados Unidos. De ciertos lados de Latinoamérica, pero sé que en Chile, Venezuela, Colombia, México es la hora. Bueno, 2 de la tarde. Compartan, denle like, síganos, comenten, interactúen. Y posteriormente lo vamos a ver en YouTube también. Suscríbanse y bueno, dejen sus comentarios porque nos ayuda muchísimo a crecer y hacer más material para usted. Así que bueno, seguimos con el tema. La primera impresión que nos da cuando estamos frente a una persona que está drogada, está drogando en la calle, dice, sí, pobrecito. O nos alejamos. Sí. Pero ¿qué está sucediendo con esa persona en ese momento? Está simplemente en uno de esos mecanismos de defensa para evitar llegar a su verdad, al trauma. Bueno, también hay patrones repetitivos en lo que son consumo de sustancias, ¿no? Claro, evades el sentimiento, la emoción y el dolor que está surgiendo en ese momento, pero también son patrones aprendidos. No, son patrones aprendidos, probablemente inducidos por otras personas, pero puede ser lo mismo con
cualquier adicción. Cualquier adicción. Con el juego, con... Es una evasión de la realidad. Sí. Es una evasión, pero yo diría que en este caso de las dependencias es un poquito más consciente. No, y no necesariamente, pero bueno, ese es todo un otro tema. Ese es todo un otro tema que por el momento podemos definir los mecanismos de defensa, que son mecanismos de defensa. Es decir, cuando a nivel biológico nos dicen, tienes bajas las defensas, tómate limón, toma cítrico, tómate un caldo, toma mucho líquido, es decir, lo mejor para subir las defensas es una alegría. Yo lo explicaría más que el individuo nace con instintos, con impulsos físicos, fisiológicos, pero como tú lo explicaste fuera de cámara también, el cerebro también necesita, también tiene impulsos, también tiene sentimientos y emociones, también necesita. Es decir, el intento de sobrevivencia lo tiene tanto a nivel físico como a nivel mental. Es decir, cuando te va a caer polvo o te va a caer arena, cierra los ojos. Porque es un reflejo. Cuando tú vas a un carro a toda velocidad, vas a chocar y inmediatamente sube la presión, se te aligera el pulso, tu cerebro trabaja mucho más rápido. Es sobrevivencia. El cerebro es el reflejo. Exacto. La mente tiene su método para sobrevivir al mundo y a lo externo y a lo interno, porque hay cosas internas que... Sí. A veces para sobrellevar la vida, para sobrellevar el conflicto. El conflicto. Entre los niveles de el yo, que es el que regula, el super yo, la autoridad, etcétera, etcétera, y el impulso, el deseo, y el yo está allí desequilibrado, entonces ahí comienza el problema. Sí, tenemos que definirlo más resumidamente, que son impulsos, sentimientos y emociones que el cerebro controla o maneja de manera inconsciente a su favor por las situaciones que están en el entorno o en sí mismo. Bueno, ahorita veíamos, por ejemplo, el caso de una persona que tiene alguna emoción negativa para con el vecino. La persona tiene antipatía, detesta que la vecina tenga unos niños que la molestan, pero de todas maneras la vecina es una persona respetable, una persona muy bien considerada en la comunidad, etcétera, etcétera, y ella no se atrevería a decir que ella detesta a la vecina, y entonces es mucho más fácil para acomodar ese conflicto en su cabeza de decir, es que esa vecina yo no le caigo bien. No, esas típicas cosas que dicen en TikTok o esa típica edad que la gente dice, ella me envidia y no han hecho nada para envidiarla, pero ella se siente atacada porque a lo mejor ella misma en sus sentimientos y emociones ve a esa persona como amenaza y tiene que decirlo así, ¿no? Entonces, claro. Eso es como una proyección también. Sí, y entre las proyecciones hay una gama realmente de proyecciones hasta que se llega a la patológica. Claro, es que todo este mecanismo de defensa, incluso hay un mecanismo de defensa que llega a lo obsesivo, ¿no? Que llega a hacer un comportamiento que raya en lo patológico. Entonces, no, y que de todas maneras puede volverse patológico. No, claro. En el caso, claro, en la esquizoide, es decir, que la persona trata, por ejemplo, olvida una parte de su existencia, olvida un hecho traumático, y incluso cuando llega al análisis dice, pero voy a contarlo, pero es como si le hubiera sucedido a otra persona. Es decir, que está escindido, es una parte del yo que se ha desplazado también. O cuenta la
la muerte de un familiar o la violación o el abuso de una manera demasiado fría, casi como un robot. O sea, hay infinidades. Crea un distanciamiento. Hay infinidades. Puede ser intelectualización, puede ser por razonamiento. No, intelectualización, bueno, tú analizas, o sea, tienes el poder de decir, bueno, esto pasó por esto y esto y esto, y bueno, te acomoda. Aunque no sea realmente la razón, pero tú tratas de explicárselo a los demás y a ti mismo. Hay una intelectualización y hay una racionalización. La racionalización normalmente a veces el argumento no es válido, pero para ti te satisface. Pero bueno, no dice, es que yo creo que esto sucedió porque en ese momento yo estaba muy concentrada en mi religión, o yo estaba muy concentrada en mis estudios, etcétera, etcétera. Entonces mi compañero me fue infiel, por ejemplo. Claro, entonces justifica el comportamiento de otro. Pero bueno, vamos. Pero dice, no fue porque realmente la relación estaba mal, no fue. Está justificando, esa es está justificando con una situación para desculpabilizar, digamos así. O para evadir el sentimiento de odio hacia esa persona podría ser, o ese sentimiento. Para hacerlo más aceptable. De abandono, ¿no? Aceptable frente a sí misma y frente al otro. Vamos a hacerlo organizado, vamos a empezar con el retraimiento. El retraimiento no es más que esa persona que se aísla por una situación devastadora, abrumadora, conflictiva para él o para ella, y simplemente se aísla del mundo. Bueno, caso no patológico, pero inmediato, es decir, en este momento yo quiero estar sola. Claro. Eso es un instante, pero es prácticamente, esa es la reacción al aislamiento. Es decir, yo estoy a punto de llorar, yo me voy a derrumbar aquí delante de todo el mundo. Tú dices, yo en este momento yo quiero estar sola. Pero bueno, eso no me vean llorar, no me vean desesperarme, no me vean entrar en otra. Yo quiero estar sola. Ese es simplemente un mecanismo de defensa del yo para no dar. Que normalmente es una conducta repetitiva, ¿no? No, pero puede pasar que esta persona se aísle realmente por semanas, por meses. Y hay gente que por años y vuelve a aparecer. Claro, puede caer en una depresión también. El aislamiento es sumamente dañino para las personas. Sí, la falta de comunicación. Además, se dice en los estudios psicológicos que el entorno es el que te mantiene, entre comillas, porque hay un psicólogo que dice que la sociedad te enferma, pero dice que te sana, que te ayuda a salir del conflicto. La comunicación por lo menos se mantiene en unas redes sostén. Que es la comunicación, pues. ¿El siguiente? El siguiente sería la negación, que yo creo que todo el mundo ha pasado por eso, pero a mí me gustaría. No puede ser, no lo creo. Estás mintiendo. Eso es lo que dice la gente, pero no yo. Es posible. Pero yo no lo creo. Tú sabes que hay una negación del cuerpo. Y hablando de la sociedad de hoy en día, yo creo que mucha gente tiene este mecanismo de defensa para evadir muchos conflictos físicos y también emocionales y problemas de tendencias sexuales. O sea, la negación es tanto hoy en día que no se niegan rotundamente a ver la realidad como palpable. Bueno, eso sucede con las mujeres que tapan las infidelidades. Antes se veía mucho con la homosexualidad, que era negada sistemáticamente. No, pero acuérdense que el mecanismo de defensa es inconsciente. Bueno, no, estoy hablando del inconsciente. El inconsciente ese. Del inconsciente ese. Del inconsciente. No, pero yo digo, la negación, yo lo he tenido. O sea, porque mira, el ser humano ha pasado, tiene todos esos mecanismos de defensa. Exacto, ha pasado por cualquier mecanismo de defensa, porque no es que tenemos uno, tenemos todos en el momento
que nos corresponde a negar la emoción que necesitamos. Por ejemplo, mentir es un simple mecanismo de defensa. Es un simple mecanismo de defensa que hay gente que lo utiliza mucho. Y que se vuelve patológica. Que se vuelve patológica totalmente. Pero la negación, bueno, es eso, es negar una emoción, un sentimiento o una situación que sobrepasa tu capacidad de entenderlo, de soportarlo. Porque es emocional. Es emocional, sí. Entonces, no me está engañando, no estoy gorda, no estoy enferma. A mí me pasó cuando tenía 12, 13 años, yo no estoy enferma, yo me voy a dejar de tomar la medicina y recaí por esa negación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no asumir ciertas cosas y por eso hay que ir a terapia. Porque eso ya comienza a ser fantasía. Claro, pero tú bloqueas la realidad. Claro, y creas tu fantasía. Que bloqueas la realidad para, bueno, en ese caso no sentirte la debilidad, en el caso de las enfermedades, pero en el caso del cuerpo, esas personas que niegan su cuerpo. Inconscientemente, yo lo necesito de. Sí, pasa mucho también con estas enfermedades alimentarias que están gordas y yo no estoy gorda y ese tipo de cosas y siguen comiendo y después vomitan. Hay ciertos... O las que están excesivamente flacas. Y se siguen negando y están ocultando realmente un problema, a mi juicio, materno. Son mecanismos de defensa. Son mecanismos de defensa. Negar la realidad. Bueno, ese yo creo que todo el mundo lo tiene en algún momento. No me está engañando, no me está yendo mal en el trabajo. Claro, todo el mundo trata de defenderse de sus traumas como puede para vivir y funcionar en la sociedad. Sí. El control omnipotente es cuando tú creas un mecanismo de defensa que crees que tú puedes dominar una situación mentalmente o que otra persona o religión o ente político te está ayudando. Pero claro, a la gente que dice me hicieron vudú. Exacto, le atribuyes el control omnipotente, es decir, no soy responsable de esto, va a venir, en el caso, un partido político y me va a salvar, que pasa mucho, o mi abuelita del cielo me está cuidando. Entonces, eso es el control omnipotente. O yo puedo controlar. Yo tengo la capacidad tengo poderes. Yo tengo poderes y tengo la capacidad de ayudar en esta situación con mi poder mental. Entonces, ese es el control omnipotente que hoy en día pasa mucho también. Sí. Y en las sectas pasa mucho también. Y en las sectas pasa mucho, pero yo diría que hoy en día con toda esa filosofía del universo y el yo y yo puedo y claro, en los libros de autoayuda, piensa positivo, que eso es al final proyección también. Claro que si tú piensas que el día va a ser positivo, tú vas a tener tu día la actitud. Tú proyectas. Yo digo que sí tiene un poquito de efecto porque el cerebro se moldea para crear eso, ¿no? Pero también hay lo que se llama pensamiento mágico, que lo tiene mucho en Latinoamérica. No, lo que pasa es que eso es un estadio prácticamente de la sociedad, ¿no? Antropológicamente, el pensamiento racional no llega así, se necesita una cierta evolución, es decir, una cierta experiencia con el mundo externo. Se necesita la racionalización, etcétera, etcétera. Pienso que hay una cosa cierta en lo que es el pensamiento mágico, es que cuando te estás enfocado en que algo va a pasar, tu energía se vuelca a eso, es decir, si... Bueno, lo que pasa es que eso sigue el pensamiento mágico. Recuérdate que en antropología había... no creo que se acabe de morir, un antropólogo llamado Levi Strauss que escribió El pensamiento salvaje y describió más o menos cómo funcionaba todas esas asociaciones en el cerebro y cómo el cerebro mismo de lo que ella llamaba pensamiento salvaje, que tú estás llamando pensamiento mágico, es que justamente funciona por asociaciones.
Sí. No, pero bueno, hay un estudio Y nosotros seguimos funcionando también por asociaciones. Es decir, simbólicamente nosotros ofrecemos una rosa, una flor, como símbolo de la belleza, pero de la fugacidad de la existencia. Nosotros también tenemos todo ese tipo de... la Toda esa simbología que simbología. todavía viene impregnada de ese pensamiento, como en el pensamiento salvaje o el pensamiento mágico, también el tótem, es decir, gente que toma, bueno, el aceite digo, de El bacalao, todo el objeto, mundo, ajá, el objeto. y ¿cómo se llama? Y toma sangre de toro porque va a ser muy fuerte, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de cosas son justamente Pero asociaciones. yo quería decir algo que sí hay un efecto, ¿no? Porque en estudios de psicología, en la neurociencia. Pero es que yo no quiero decir que en el pensamiento mágico o en el pensamiento primitivo, en el pensamiento salvaje, como lo llamaba Levi Strauss, no exista un conocimiento de esas asociaciones. Uh-huh. Lo que quiero decir es que no lo hacen racionalmente. No, claro, es un pensamiento mágico porque cree que es magia, pero realmente hay un proceso, lo que quiero Pero se decir. necesita para algunas cosas fe, para otras cosas pues Pero los ver estudios, los efectos. los estudios que yo siempre lo digo y mis amigos se burlan mucho, pues se burlaban mucho de mí, porque yo decía que sonríe sin querer sonreír. Eso lo dicen mucho. Eso lo dicen mucho, pero yo lo leí y lo estudié, es que eso te hace un efecto químico en el cerebro, que el cerebro se engaña y dice, estoy bien. O sea, si tú sonríes, aunque sea a la fuerza, este músculo ya que se sube, son impulsos que llegan al cerebro y dicen, hey, algo está pasando bueno. Algo estoy sonriendo, algo bueno está pasando. No vamos a implicarnos en los ejercicios de meditación, los ejercicios de yoga, los ejercicios. Pero los científicos... Hay montones. No, ya eso no llega a ser es mecanismo de defensa puro, pero sí es una sabiduría, si tú quieres, ancestral. Sí, ancestral, tradicional, para permitir resistir, ¿verdad?, a ciertas situaciones e incluso hacerle frente a situaciones peligrosas, es decir, a la aparición o a la recurrencia o a la repetición, ¿verdad?, de ciertas emociones, sobre todo esas emociones, y de la reaparición y la fantasía y todo aquello relacionado con el trauma. Claro. Entonces, por eso, claro, la respiración, la meditación, todo eso, sí, eso nos permite crear un estado de bienestar y de distanciamiento justamente de la situación traumática. Claro, y te permite lo que decíamos antes de inteligencia emocional, respirar en frío y manejar mejor la situación. Sí, pero eso no está considerado como mecanismo de defensa. Lo que sí está considerado como mecanismo de defensa es, por ejemplo, el deporte. Es decir, gente que frente a una angustia, y digo, tengo que correr. Y inmediatamente comienza pero a un control omnipotente es porque la gente realmente no sabe que estos elementos simbólicos, estos tótems, están actuando y moldeando su estructura o su cerebro. Yo creo que eso es lo que pasa, porque si tú ves una flor blanca, eso llega al cerebro y dices, bueno, esto representa algo y representa, y como tú crees, y el cerebro, ojo, y el cerebro cree que eso es lo que representa, se mueve con esa... Emocionalmente. Se mueve y con esa energía. Y se conmueve. Una paloma blanca, etcétera, etcétera. Bueno, no, es el Espíritu Santo, pero es la paz, es la paloma que aparece después del diluvio. Porque ayuda. Es la paloma de Picasso, etcétera, etcétera. Tú ves un arco iris, todos los seres humanos cuando ven un arco iris se sienten felices. Ahí ya vamos a los arquetipos, Claro, pero es lo que quiero explicar del control omnipotente, que es un mecanismo de defensa,
que lleva a la espiritualidad o lleva a la religiosidad del ser humano, que a final de cuentas tiene un efecto neuroquímico en el cerebro. Sí, está comprobado. Está comprobado que el rezo sí funciona, que la meditación funciona y todas estas cosas. Claro, pues el psicoanálisis lo vería también como un mecanismo de defensa, o sea, una escisión del yo. Incluso Lacan decía que la religión es... la falta paterna. No, la religión es esquizofrénica. Es decir, claro. Porque hay un malo que se arrepiente y se proyecta hacia un Dios bueno, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de situaciones de ese tipo y ¿cómo se llama? Entonces podríamos plantearlo como dentro del pensamiento mágico, pero también desde el punto de vista psicoanalítico y la racionalidad psicoanalítica sería también mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. La religiosidad. La palabra me enreda hoy. Religiosidad. Sí, puede representarse como un mecanismo de defensa, pero los estudios dicen que es algo incluso en el cerebro que está ubicado, es decir, el cerebro dice, aquí está donde se produce la religiosidad. El misticismo. Vamos a sustituir la palabra. Pero eso, como está relacionado justamente con nuestra realidad, tanto física como mental, podemos decir que de la misma manera que cuando uno cae en el agua, uno trata de no tragarse el agua, ¿verdad? De salvarse. De la misma manera que cuando uno va a chocar, frena. De la misma manera que cuando le va a caer agua en la cara, uno cierra los ojos. Es decir, ese reflejo, ese instinto de vida está también en las emociones, en las emociones místicas. En las emociones místicas. Okay. Bueno, ahora vamos con la idealización y desvalorización. Eso lo hace mucho la gente envidiosa. La desvalorización. Ay, ella no está bonita. Claro, como ella está operada, no, ¿qué importa? No, ay, es que ella ganó plata porque, no sé. Bueno, la máxima desvalorización es burlarse del otro, ¿no? Claro, y es algo muy, muy usado. O sea, tiene un brillo y hay que corromperlo, no, sería menospreciarlo para poder sentirte superior. Y en la escuela eso se llama bullying. Bien, en la escuela eso se llama bullying. Pero ¿qué tanto? Porque hay dos tipos de bullying. O sea, yo digo, como venezolana, que el bullying, hay un cierto tipo de bullying. No, hay sociedades donde el humor nos salva y hay otras sociedades, bueno, esa es mi opinión. Es decir, quienes se acostumbran a bromear, a hacer humor. Depende de quién te lo diga y con qué la intención. Bueno, también, pero que si tú estás acostumbrado a un humor, a reírte de ti mismo, que es un mecanismo de defensa increíble. Sí, total. Entonces, ¿qué puede hacerte el bullying? Claro, hoy vi un video y quiero comentarlo porque si pueden seguir, síganlo. Haciendo publicidad, mi amor. Gratis, no importa, es que me gustó mucho a la gente que le gusta la psicología, claro. Que se llama Edo, que es uno de los animadores o hosts de Tomás va a morir, que es un podcast chileno, donde él con el humor hace todo un show terapéutico. No, un show de comedia donde en 10 minutos habla con el público y le pregunta quién ha ido a terapia. Y salen personas que realmente han estado en clínicas, han estado en situaciones muy, muy de problemas de salud mental graves y lo confiesan ahí con una facilidad. Y esta persona no le da consejos buenos, le dice, como dicen los chilenos, lo agarran para el chalequeo, para la broma, para la guachafita. Exacto, para el humor. Para el humor. Y estas personas no se hieren, estas personas siguen para adelante. Pueden comunicar, pueden hablar. Pueden hablar y reírse
de sí mismo. Y había eso un es gran mecanismo muchacho de que estaba defensa. perdiendo la vista y decía, estoy perdiendo la vista, estoy yendo a terapia porque a medida que pasa el tiempo me voy a quedar ciego. Entonces le dice, bueno, es un gran placer para mí no verte. Entonces por ahí se va en el autobullying, la guachafa a sí mismo, ¿no? Eso fue bastante interesante. La ridiculización. Ujú. Pero es decir, es salvadora en el sentido de que hay cosas más importantes. Por ejemplo, la vida es más importante Ujú. que el resto de esos problemas que están planteados allí. Claro, Y ahí hay unos que han hecho tentativa de suicidio, pero que están allí. Entonces, eso significa que sí aman a la vida, que sí están agarrados a la vida. Entonces, yo pienso que el humor es un gran mecanismo de defensa que no está, Y la clasificado, no está clasificado por Anna Freud, porque por Ana Freud, por ni Freud. MacLean, ni Freud, ni Porque Freud es el que le da el nombre a los mecanismos de defensa. sí. Ujú. La defensa biológica es una, pero la defensa psicológica entonces la llama mecanismo de defensa, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de la desvalorización. Bueno, ya dijimos que era hacer que llegar el bullying, eso es lo mejor del claro. Pero con el sentido del humor de parte de la persona Pero el bullying, afectada. esto es de manera negativa, desvalorización. Yo le quito atributos a la persona o a la situación o a esto porque me causa ira o me causa daño, entonces yo lo desvalorizo para no sentirme mal conmigo mismo. O la parte de la idealización. Porque emocionalmente te afecta de alguna manera. Exacto. Sí, porque de alguna manera la relacionas con algo negativo en ti. En fin, hay mucho... O no lo tienes tú que cuando tú ves todas esas yo no historias, puedo llegar ahí. Esas historias escolares que al final, que entonces ahí viene la proyección también, que el niño que es desdichado porque los otros niños se burlan, etcétera, etcétera, trata de asimilarse al grupo, que es la adaptación, que es otro gran mecanismo de defensa, Uh-huh. y hace la proyección identificatoria, es decir, se vuelve uno más del grupo y ahí deja de ser la víctima Uh-huh. y puede incluso convertirse en el victimario, es decir, haciéndole bullying a los... Claro que pasa muchísimo. Y la idealización, bueno, yo creo que pasa mucho, también me pasó alguna vez, de darle atributos a alguna persona que no los tiene. Que no los tiene. Es decir, idealizar una pareja. Endiosaste. La endiosaste, lo endiosaste, le pusiste atributos que no tiene, crees que va a hacer cosas que no va a hacer, y esa es la idealización que es muy perjudicial y tiene que ver mucho con la dependencia emocional. Sí. ¿No? Negar que esa persona no es tan espectacular como quisieras y ponerle atributos que no son como para en eso. Bueno, no es un mecanismo de defensa, pero puede darse, por ejemplo, en el enamoramiento. No, claro, yo lo estoy llevando al enamoramiento. Pero cuando está fuera de ya de una primera etapa que podría ser la convivencia, por ejemplo, puede continuar sucediendo eso. Pero es que yo pienso que la idealización se nota, se pone como ejemplo más evidente en un enamoramiento, pero se puede dar en un sistema escolar, que es el mejor sistema escolar del mundo y no le ves la falla, lo puedes dar en un partido político que no le estás viendo la falla porque lo estás idealizando, lo puedes ver en todos los sectores de la vida, pero creo que es más común en el enamoramiento, ¿no? Es que idealizaste a esa pareja, le pusiste atributos, ¿qué pasa? Y cuando llega el divorcio, entonces te das cuenta de que todos esos atributos sí eran idealizaciones. No, pero es que Freud parte de que nosotros nos enamoramos de una fantasía. Nosotros nos enamoramos... Claro, el amor siempre es una fantasía. El amor siempre es qué romántico. Pero Freud dice que el enamoramiento es el sujeto más lo que tú le agregas. Ese es el enamoramiento. Es una especie de plusvalía. Un plusvalía. O sea, el sujeto es el sujeto que está ahí y el enamoramiento es la fantasía que tú pones en ella, ¿no? Eso es lo que dice Freud. Esa es tu emoción. Tu emoción. Es tu emoción.
Sí. Que el sujeto no tiene nada que ver con el enamoramiento tuyo. Proyección, que es muy fácil. Dile, pues. Bueno, la proyección es lo que hacen a veces los psicólogos que no son muy buenos. La proyección es lo que hace dentro de la familia. La proyección se hace a cada 5 minutos, señores. Creo que es uno de los mecanismos de defensa más usados o más evidentes que hay. Que yo le pongo atributos a un objeto, a una persona que yo realmente tengo. ¿Ya? ¿Cómo decir? Puede ser de manera negativa y positiva, ¿no? También pasa. Estoy proyectando negativamente. Ay, mi amigo sí es faramayero. La palabra faramayero es, no sé, expresivo. Ay, sí exagera. Y realmente soy yo que soy faramayera, y estoy proyectando eso hacia esa persona. Claro. ¿No? Y hay una proyección que llega casi a ambos cuando es recíproca. Es decir, que yo me pongo una flor y la otra persona también se pone una flor y la otra persona también. Eso socialmente es muy común. Muy común, ¿verdad? Porque yo me proyecto sobre los otros. Y es un poco transferencial. Las madres lo hacen mucho con sus hijos y los padres. Pero en una pequeña edad eso es parte incluso de un proceso de identificación. Es decir, es parte de la proyección de los padres, pero es de que el niño va a formarse a partir de tal como quieren los padres. O sea, eso puede ser también parte del super yo. Y puede ser bueno, o puede ser malo. O no necesariamente, eso depende también de la educación del niño, de la formación que tú le das al niño, si le estás dando algo que el niño acepta con placer. Analizar por qué proyectamos. ¿Qué beneficio le da a la emoción o a la situación el proyectar? Pero la proyección tiene el lado interno, es decir, es a dos o a varios. No necesariamente, no, o sea, yo digo que la proyección, cuando tú proyectas, drenas, sacas, botas lo que eres. Pero una sociedad puede proyectar en otro también. Todo un grupo puede proyectar cosas negativas o positivas en otro grupo. Bueno, pero si lo hablamos de los gringos son buenos, los gringos son malos, y proyectas todo lo bueno y todo lo malo. Son superiores. Los aztecas con los viracocha, es decir, esa historia no me la sé, pero bueno. Esa historia es de cuando llegan los europeos a ver a lo que era la tierra del actual México, y se encontraron con cierta mitología y se encontramos en una leyenda donde incluso aparecían ya los llamados blancos, y los consideraron dioses, los deidades. Entonces eso también son proyecciones. Ahora, la internalización de esa proyección. ¿A qué ahí viene? La introyección. La introyección. Eso es lo problemático. Claro, porque vas guardando y vas lo que a ti te dicen y que tú vas guardando, lo que a ti, cómo te reciben y tú lo vas guardando, cómo actúan sobre ti y tú lo vas guardando, y tú vas internalizando todo eso. Y vas internalizando y somatizando, ¿no? También. Bueno, somatizando cuando se hace conflictivo. Claro, pero lo que pasa es que pienso que aquí va mucho la somatización, porque todos los mecanismos de defensa, el ser humano lo hace sin enterarse. O sea, todos los mecanismos de defensa no son de manera consciente. Pero pueden llegar a ser conscientes. Pueden llegar a ser conscientes, pero ahí ya vamos a otros mecanismos de defensa, ya esos
deriva a la manipulación. Ya, pues, claro. Pero ya la proyección, Sí. todo eso es de una manera... Sí, son mecanismos de defensa realmente, y para que sean un mecanismo de defensa tienen que ser inconscientes. Claro, o sea, y todas esas personas que lanzan mucho veneno de su boca, también son personas que tienen ese veneno adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas personas como Pero pueden ser introyecciones también positivas, ¿no? Ah, claro, Que claro. eso sucede, por ejemplo, en la infancia, la valoración positiva que tú introyectas es buena. Pero aquí el mecanismo de defensa es tragarse la situación abrumadora. La proyección que el otro hace sobre ti. Sí, es Porque es eso. acumular. La otra persona proyecta y tú eres el receptáculo, tú eres el pasivo, el que recibe. Uh-huh. Y la identificación proyectiva sería lo que estás hablando. Hay casos de patológicos, ¿no? Ya de, por ejemplo, en la psicología de masas, Wilhelm Reich hablaba de los casos en los campos de concentración donde los prisioneros llegaban a saludar y decir "Hi, Hitler", y a comportarse realmente como los guardianes, como sus guardianes, como su agresor. Y eso es bastante común. Es decir, eso puede darse en la familia, lógicamente. Uh-huh. El hecho de que es tanto el poder del otro que ya tú te consideras nada. Es decir, ya tú has introyectado absolutamente todo el mensaje del otro, ¿ya? Y dejas de ser ya tú mismo para plegarte a el discurso del otro, para no escindirte, porque para no entrar en conflicto. Para no entrar en conflicto, no es escindido porque ya tú te anulas. Uh-huh. Y sucede incluso en las parejas. Es decir, tú te anulas frente al poder del otro. Y ese prisionero que saluda y se hace prácticamente idéntico al nazi sin serlo, totalmente, por un ejemplo, es su desvalorización total. Eso Pero ese es el ejemplo que estábamos hablando, que bueno, de un nazi, de un judío que se convierta en nazi. No se convierte, internaliza. Por eso se convierte, o sea, pasa a ese bando para asumir ese rol para evitar el conflicto y evitar el... Claro, pero es todo un proceso. Él no es el nazi, él es el que ha internalizado uh-huh. por el exceso de poder del otro la identificación con el agresor. Entonces ese no es él el nazi, él sigue siendo la víctima. Claro, pero él saluda, por ejemplo, él toma ese rol, ¿me entiendes? Él internaliza ese ideal del nazi, esto es un ejemplo, que hace que realmente lo crea. Sí, pero ahí por ejemplo, de fan de algunas estrellas que intentan parecerse tanto que se cortan igual el pelo, se ponen la misma ropa. Y hay un caso por ahí, hay un caso ahí de una muchacha, que lo pueden ver en las redes sociales, que se destrozó completamente la cara por parecerse a Angelina Jolie. Bueno, entonces esas son internalizaciones lógicamente negativas. Son internalizaciones. Es la anulación del yo para hacer el otro. Sí. Sí, y son transferenciales, lógicamente, pero en ese caso la actriz no tenía la intención de llegar a no sabía su influencia. Proyectarse hasta hay en los gobiernos sí hay una intención. Sí hay. No, claro. Yo conozco discursos de yo soy el otro, todos somos Venezuela, etcétera, que sí, obviamente trabajan ese mecanismo de internalización. Sí, la escisión. La escisión del yo. La escisión del yo significa que tú tienes emocionalmente, sentimentalmente o situación
o en una situación, dos maneras de verla totalmente opuestas, y tú vives con eso y actúas con eso y las tienes internamente, esas dos ideas opuestas, pero funcionas completamente con eso, depende de las circunstancias. Es decir, se podría hablar de la doble moralidad, ¿no? También, ¿no? No iba a decir el caso bipolar, pero sí es una doble moralidad, porque es la máscara. Es la máscara, es decir... Y no es tanto la máscara, es realmente, emocionalmente, no sabes dónde ubicarte, y nosotros decimos las personas de dos caras, pero no. A veces es, sinceramente, la debilidad frente a las situaciones que hace que se pueda en un momento internalizar uno y en otro momento o una falta completamente del yo, ¿ah? Bueno, por eso hay una película de Woody Allen que se llama Selig, que es especialmente un ejemplo de eso. Pasa mucho en los adolescentes. Hay gente que actúa y se muestra, se viste y Depende habla dependiendo del grupo donde esté o de la persona con quien esté. Claro, para plegarse y para ser aceptado. Hay muchas cosas o por una identificación proyectiva. O por una identificación proyectiva, por la decisión. Pero son personas que dicen, ejemplo... esa es decisión. Yo te lo llevo a la política, pero tendría que ser otro ejemplo. Bueno, pero no me gusta el reggaetón, pero prefiero la música clásica, es un ejemplo tonto. Pero bueno, entonces, tiene un amigo que sí le gusta, entonces cuando va con ese amigo, se viste como el reggaetón y escucha reggaetón. Y a su vez, al día siguiente va y escucha música clásica sin conflicto y vive con eso sin saber. Doble personalidad. Doble personalidad, pero... no, eso es para complacer a uno y para complacer a otro. Sí, es más que todo para... Normalmente es para encajar. Encajar. Y por eso es una persona que tiene poca estructura y se cinde. Por eso pasa mucho en los adolescentes. Se parte en dos, sí. Pero no entra en conflicto por eso. Es lo que quiero decir. No entra en conflicto porque tenga dos ideas totalmente contrarias. Dos conductas. Él o ella vive así y es parte de su mecanismo de defensa para sobrevivir. Pasa mucho con las personas que le han hecho bullying. Pasa mucho con las personas que no tienen un yo bien formado. Que esconden una parte de su personalidad porque creen que no va a ser aceptada. Exacto, entonces necesita moldearse. Es una cuestión social. Yo diría que los actores tienen mucho eso, ¿eh? Los actores son muy moldeables. Si eres muy buen actor, si eres muy buen actor, eres muy moldeable. Coge siempre los papeles. Porque si no te van a encasillar en un papel. Bueno, el otro es la disociación, que está muy, muy de moda en las redes, que voy a disociar cuando me están hablando y todo eso. La disociación es en el momento de que pasa una situación estresante, estás delante de una emoción que no quieres comprender o un sentimiento que no quieres ver, tuyo, de la otra persona, simplemente te desconectas, te vas. Empiezas a pensar en la película de Netflix. No puedes asimilarlo. No puedes asimilarlo y te fuiste. Te fuiste y empezaste a pensar en la película de Netflix ayer y te están diciendo que quizás, no sé, tu abuelita está mal y está en cama y tú empezaste a pensar en cualquier otra cosa. No, pero yo voy a hacer un viaje la semana próxima. Algo así, te desconectaste porque no quieres enfrentar esa situación. No quieres asimilarlo, no quieres. Pero eso está muy, muy, muy cerca de la negación. Sí, pero es que la negación es no, un no rotundo. No, mi abuelita no está mal, usted está equivocada, señorita. Sí, pero esta está muy cerca de... La otra es... No pasa nada, yo me voy a ir el otro es, pensaste en otra cosa. Pensaste en la película y la persona está hablando de tu abuelita. Vamos a hacer otra cosa. Y dijiste, ay, me encanta la escena de ayer de la película, me encantó, y hablaste de otra cosa. Esa es la disociación. Y mira, y me voy porque tengo muchas cosas que hacer y
olvidemos el tema. Es decir, no hablamos. Bueno, lo que estábamos hablando al principio, la intelectualización. Ay, esta señora lo hace mucho. Bueno, eso es racionalización e intelectualización. Es decir, porque la simbolización siempre crea un distanciamiento de la emoción. ¿Ya? Ella dice, no voy a ver la película contigo de terror, pero para analizarla. Pero si me permite que yo la destroce. Porque Sí, así sí. Entonces así voy sí. a criticar absolutamente la escenografía, voy a criticar el mal gusto de la música o el momento en que aparece realmente la escena en que tiene que asustar. ¿Por qué? Porque simplemente no quiero asustarme, simplemente no quiero. Claro, no quieres Entonces, tener eso, entonces la pero sí, intelectualiza. igualmente con un drama, con una tragedia, inmediatamente, claro, uno puede hacer catarsis, pero también para no recibir demasiado la emoción, entonces uno va analizando a medida que va pasando la Bueno, yo situación. también lo hago mucho. Ay, qué efecto tan chimbo. O sea, también, Sí, sí, o sí. sea, no me involucro, no me sumerjo en la película y Pero me mira asusto. cuáles son los efectos especiales para hacer volar esa escoba. Ok, algo así. Sí, exacto, es la intelectualización del hecho, es decir, está ocurriendo algo, vamos a Que yo hablar, tengo que entender y yo tengo que comprender qué es lo que está sucediendo. como decías tú al principio, que estábamos hablando de lo mismo, que mi marido me engañó porque yo no estoy nunca ahí, he estado muy ausente, esa es la intelectualización del No, hecho. pero eso era La racionalización. la racionalización. Pero la intelectualización. La intelectualización, normalmente personas muy sensibles son realmente las que se intelectualizan. Y el trabajo intelectual siempre permite un cierto distanciamiento de la realidad y mucho más de lo real. O sea, Sí, pero yo creo que mucha gente lo hace. Bueno, no todo el mundo. Hay gente que es muy visceral, ¿no? sí, yo lo puse el ejemplo con las películas, pero si sucede frente a un accidente muy sangriento y uno no soporta el hecho, uno va a tratar de explicarlo por qué sucedió, que no debía suceder así, porque siempre se anda buscando el ideal y no realmente siempre ando buscando el deber ser. Entonces, si estoy frente a un caso realmente de pobreza, etcétera, entonces uno va a buscar las causas y cómo se podría remediar. Toda esa cantidad de libros que nosotros vemos de teoría son efectivamente intelectualizaciones. Sí, total. El que hace sociología. Intelectualizaciones, pero Intelectualización. lógicamente también conocimiento, ¿no? De allí. Bueno, también está la anulación del hecho. Es decir, la anulación emocional y sentimental del hecho. Una persona que le pasó algo muy traumático, bueno, tiene que ser necesariamente esa persona, pero ejemplo, una persona que haya pasado por un abuso sexual o una violación y le toque contarlo y lo cuenta con la mayor frialdad del mundo, como si no importara mientras ve el teléfono y no le pone peso, es decir, bueno, pasó y ya, y bueno, eso es lo que pasó. Eso es una anulación completamente de la emoción que debería estar ahí, que realmente está muy, muy adentro, ¿no? Bueno, Es como un bloqueo, me voy a bloquear. claro. Pero cuando todas esas situaciones no bastan para detener tus ganas de suicidarte, tus ganas de matar al otro, tus ganas de salir corriendo por la calle frente a una noticia que no te gusta, cuando ya no puedes tener ese control omnipresente porque la magia ya no te hace efecto, cuando los mecanismos de defensa ya no son suficientes, entonces viene el otro mecanismo de defensa, que es la defensa contra la persona que supuestamente te debería
sanar. Es decir, El terapeuta. Sí, que atacas al terapeuta. Los mecanismos de defensa. Pero eso por una transferencia, me imagino. Eso tiene que ver con la transferencia, pero en el momento no querer ir es porque habíamos hablado con la persona que nos sugirió el tema, es decir, de los prejuicios. Es decir, pero si yo no estoy loco. Yo puedo superar esto. Comienza con la negación. Entonces te pasa por todos los mecanismos de defensa posibles. Pero al final ¿cuál es el miedo? Es un miedo por la imagen de sí mismo. O a reconectar con el dolor. Puede ser reconectar el dolor. Eso, bueno, en las adicciones eso... No, hablar de un evento traumático, si lo anulaste o simplemente... Lo negaste, ir al terapeuta significa sumergirte. Lo proyectaste en el otro. Es reconocerlo y sumergirte en eso. Que la terapia no es fácil, señores. O sea, la terapia... el bloqueo, dice aquí María Cecilia, el bloqueo es una defensa, sí, es una defensa, es muy, muy defensa, pero a veces hay que desbloquear para poder caminar en la vida con libertad emocional. ¿Por qué yo recomiendo al terapeuta? Y siempre es como... No, pero es que enfrentarse con el trauma, es decir, el terapeuta lógicamente es enfrentarse con el trauma. Claro. Pero también hay mucho de lo social, es decir, claro, que va a decir... mi novio, ¿qué va a decir mi que estoy compañero? loca? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Cómo le explico? Es decir, ahora cuando llegue a la reunión de mis amigas, todas me van a mirar como una rara. Es decir, hay una parte social, ¿verdad? Que el estigma ya se está cayendo un poco, ¿no? Sí, últimamente sí. Pero hay unos años atrás, era realmente como vergüenza decirlo. Y ahora padecerlos todavía. Ahora yo creo que por eso el boom de los coach funcionó tanto, ¿ah? Porque bueno, no, yo no estoy yendo a un terapeuta, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, yo tengo coach. O sea, como que bueno, me ayuda, pero no profundizamos, ¿no? También puede por ahí la yo cosa. Tengo todavía mis mecanismos de defensa funcionando. Exacto. Pero es eso, es decir, todo este mundo complejo de las emociones, que algunas las queremos ocultar porque algunas tendencias budistas dicen que es el ego, es el yo, obviamente, sí, la imagen que eso implica. Tenemos lógicamente que saber que nuestra mente, nuestras emociones se desnudan en la terapia. Si no, no hay efecto. Sí, sigue hablando de... No, porque ya tenemos el tiempo. No, pero aquí dice volver en contra de sí mismo. Bueno, allí ¿cómo se llama? Es muy... Es fácil, es simplemente cuando tú no puedes llevar ese rencor, esa ira hacia la persona, hacia otra persona que realmente te ha atacado, te ha hecho daño, tú no puedes entonces volcar esas emociones hacia el otro, esa agresión hacia el otro y lo haces hacia ti mismo. Los daños no tienen que ser físicos. Cuando te dañas, te puedes dañar no comiendo, te puedes dañar cortándote mal el pelo, vistiéndote mal, muchas que vayan en todas las situaciones. Te ves con los ojos del otro. Te ves con los ojos del otro. Después, y eso también tiene que ver con la internalización. Tiene que ver con muchos aspectos de la vida que pueden ir contra tuyo, la alimentación, la forma de vestir, con quién te relacionas. La forma extrema es el suicidio. La forma extrema es el suicidio porque no puedes, esa ira, ese rencor no te deja vivir, ¿no? Pero sí hay un hecho de que
Por eso que hay que estar muy atento, porque el hecho está en que mucha gente se hace daño a sí mismo y no se da cuenta. Porque también es parte de inconsciente, es decir, la mayor parte de los... No comen. Yo tengo un amigo que en paz descanse que dijo que se había divorciado, le habían quitado los hijos, estaba sin trabajo, etcétera, etcétera. Situación de película. Y se fue a un teatro, al tercer piso, Teresa Carreño. Y tenía la intención de tirarse. Y me lo contó después. Yo he conocido muchos, sí. Y me dice, pero de pronto había unos adolescentes, unos jóvenes que me miraron. Y yo pensé, no le voy a dar esa mala impresión, no le voy a dar esa tristeza a esos jóvenes. Claro, no los voy a traumatizar, ¿no? Eso es amor, eso es tener amor y luz en el corazón. Ahí terminó todo. Entonces, bueno, hay que tener también esas emociones buenas allí. Es que hay un refrán muy bonito, que no es necesario que tengas amor, es lo único que puedes dar aunque no lo tengas, que es el amor, ¿no? Sí. Bueno, pero de todas maneras, como ya estamos terminando... Ya faltaron varios, pero... tendríamos que continuar en un próximo podcast. Se nos fue rápido el tiempo. Porque... aparte de eso viene la resistencia a la terapia y la resistencia. A mí me gustaría hablar de la sexualización para terminar. No, vamos a dejarlo para el próximo. Bueno, lo dejamos para el próximo, falta muchísimo. Así que ya llevamos una hora. Muchas gracias a los que nos vieron y nos visitaron. Y interactuaron con nosotros. Interactuaron. Un beso a María Cecilia, sé que está Luisa por ahí también, sé que está Florence, así que los quiero mucho a todos y un fuerte abrazo. Ya saben, hasta la próxima, compartan. Y bueno, yo con mi pensamiento mágico, que Dios los bendiga. Compartan, por favor, suscríbanse y todos los jueves a las 8 de la noche, hora París, sobre el diván. Bye. Bye, bye.